Bien, no solamente voy a leer los versículos 19 y 20, ya el hermano Fanor hizo lectura de todo lo demás. Voy a leer versículos 19 al 20 de Gálatas 4, dice así: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pues por eso el título que le he puesto a la prédica, una exhortación más personal. Hasta este punto en la carta, el método de Pablo ha sido una confrontación impersonal. O sea, ha escrito, vamos a decir, como apóstol, como un erudito, en un debate académico, con la presentación de todos los argumentos posibles y las ilustraciones más pertinentes para transmitir su mensaje claramente. O sea, en términos de lógica, del uso de la razón, no queda ya más nada por hacer. Ya se han dado todos los argumentos y eso debía haber sido más que suficiente. ¿Argumentos para qué? Bueno, pues para enseñar lo que el apóstol se ha propuesto en la carta a los Gálatas, ¿no? Que no hay razón para volver a la esclavitud de las obras, que la justificación es por la sola fe y que nuestra vida de obediencia al Señor también es por la sola fe. Así que no, como digo, los argumentos ya se han dado. Ha tomado en ese sentido, hasta este momento, ha tomado la postura de un litigante determinado en la corte o un teólogo convencido, el cual hace una presentación irrefutable sobre los hechos. Ha hecho referencias al Antiguo Testamento para enseñar a los Gálatas la verdad básica del Evangelio que les había enseñado en muchas ocasiones. Esta mañana en la escuela dominical estaba revisando precisamente el Hechos capítulo 13, que es donde nos encontramos también, porque precisamente esa predicación fue dirigida ¿a quiénes? A estos hermanos, a esta iglesia, o a estas iglesias, porque fueron varias iglesias en las diferentes regiones de Galacia. ¿Y qué vimos? Bueno, el texto que yo cité al final, versículo 38 y 39 de Hechos 13. ¿Qué les presentó él? El evangelio de la justificación por la sola fe, ¿cierto? Aparte de cualquier obra. Entonces, estos hermanos de alguna manera ya sabían esa verdad y ahora en esta carta presenta todos los argumentos posibles e irrefutables sobre esta verdad. Que la salvación es solo por gracia y el perdón del hombre por sus transgresiones de la ley divina se hace efectivo solo por la fe. El apóstol ha usado tanto su propia experiencia como la de los Gálatas para reforzar su enseñanza. Pero hasta este punto en la carta ha mantenido un tono distante, se puede decir, preocupado más por la doctrina, por los principios, que por las personas per se. ¿Sí? Entonces, vamos a decir, en términos de argumentos, ya estaba todo dicho. Estaba todo claro y esto debía ser más que suficiente. Sin embargo, y aquí vamos a ver ya no tanto la mente del apóstol, sino el corazón del apóstol. Ya, como digo, él expuso todos sus argumentos, pero ahora la carta sufre un cambio dramático, o el discurso del apóstol, a partir del versículo 12. Su enojo contra los judaizantes pasa a un segundo plano y el escritor pasa de lo puramente doctrinal a algo más personal, ¿sí? Aquí ya no vamos a ver los argumentos teológicos, como lo hemos estado viendo en todas las prédicas anteriores, sobre la justificación, sobre la adopción, etcétera, etcétera. Ahora va a pasar algo más personal. En los versículos 12 al 20 son, de hecho, se puede decir las palabras más intensas de afecto personal que Pablo emplea en cualquiera de sus epístolas.
y fue dirigida precisamente a los Gálatas. Algo interesante, ¿no? Vamos a decir, por lo menos por el testimonio que tenemos en las Escrituras, de las iglesias, vamos a decir, que estaban más distorsionadas o que estaban enfrentando un mayor riesgo, son las iglesias de los Gálatas. Y es a ellas a quienes el apóstol Pablo les abre más su corazón. Aquí ya no se dedica tanto a predicar o enseñar, como lo ha hecho hasta ahora, como a derramar su corazón con llaneza en una exhortación más personal. Es como si estuviera diciendo, en efecto, ustedes me importan más de lo que puedo expresar. Les amo tanto como ustedes me han amado. Por favor, presten atención a lo que les digo porque es de una importancia vital. Es como, para tratar de ilustrar esto un poco, es como cuando un padre le habla a un hijo. Sí, el padre está llamado a traerle todas las razones y los argumentos posibles de por qué eso que hizo estuvo mal, ¿no es cierto? Debe de hacerlo para que su hijo pueda entrar en razón, pero eso no es todo, sino que luego entonces su padre le abre su corazón, le expresa el afecto, el amor que le tiene y por qué entonces el regaño, ¿no? O la reprimenda que le está dando. Bueno, es más o menos lo que Pablo está haciendo aquí. Hemos escuchado palabras fuertes en esta carta también. Vamos a decir providencialmente, no coincidencial, pero providencialmente, en esta epístola tenemos tanto las palabras más fuertes del apóstol que haya escrito, como las palabras más tiernas. Tenemos el contraste de ambos. Y en el transcurso de esta disertación íntima con los Gálatas, Pablo primero les implora o les ruega. Eso es lo primero que hace. Luego les recuerda con cariño con cuánto amor le aceptaron ellos al principio. Luego les advierte acerca de los motivos ocultos de los judaizantes y por último les expresa su deseo por ellos. Esos son los 4 puntos que vamos a estar tratando a continuación. Así que vamos a entrar de una vez en materia. En primer lugar, hablemos de su ruego personal en el versículo 12, parte A. Dice así el apóstol: os ruego, hermanos, ¿ven? Es un ruego, es una súplica. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Bueno, el ruego de Pablo a sus hermanos en Cristo fue que reconocieran y vivieran conforme a la libertad espiritual que todos los creyentes tienen en la gracia de Dios. Y de hecho, como decimos por ahí a veces comúnmente, el apóstol les va a decir, es que esto es por su bien. Todo esto que les he dicho, la forma, el tono tan fuerte como les he hablado hasta ahora, es por su bien. Es para que ya no vivan o ya no vuelvan a la esclavitud, sino que vivan conforme a la libertad que los creyentes reciben por la gracia de Dios. Esta es la verdad central de la epístola, una verdad que el apóstol había predicado y enseñado antes a los Gálatas, ya lo dije, no lo vuelvo a repetir. Pero los judaizantes les habían seducido a dudar y renunciar. Esa expresión, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, es decir, libres de tratar de ganarse la salvación por medio de guardar la ley y libres de tener que vivir en sumisión a sus símbolos, ceremonias, rituales y restricciones externas. Libres en ese sentido. Y en ese sentido, Él quiere que estos Gálatas se hagan como Él, libres del yugo de la ley. Pablo les había escrito en el 2:19 que pues yo soy muerto para la ley
a fin de vivir para Dios. Pablo era consciente de esa realidad, de que él, en su persona, había muerto a la ley. O sea, ya él no vivía bajo los rudimentos de la ley. Ahora, ya él no era esclavo de la ley. Ahora él vivía para Cristo. Él era su amo. En el momento que una persona pasa de muerte a vida, ocurre ese cambio. Inevitablemente deja de ser esclavo de la ley para servir al Señor. Bueno, muchos de ellos ya habían experimentado esa muerte a la ley al depositar su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ahora les imploraba que confesaran de nuevo esa muerte a la ley. Como Pablo lo pone en Romanos 8:11, después de que les ha hablado de que aquellos que están unidos a Cristo no pueden seguir viviendo bajo el pecado. De eso está hablando Romanos capítulo 6. Y en el versículo 11 de ese mismo capítulo, Pablo llega a la conclusión: consideraos muertos al pecado. O sea, eso es algo que si tú ya eres creyente, eso es una realidad, eso es un hecho. Ya tú has muerto a la ley, has muerto al pecado, ya no eres más esclavo de. Pero, ¿cuál es el problema? Les decía la última vez, el problema es que muchas veces no nos la creemos. Y nosotros, por naturaleza y por tendencias, ¿verdad?, tendemos muchas veces a volver a esclavizarnos, como si ya no hubiéramos sido libres. Y el apóstol les dice: no, ya no es de esa manera. Por eso les implora que confiesen de nuevo esa muerte a la ley para volver al camino de la santificación. Y esto es importante porque muchas veces, incluso desde muchos púlpitos en la Reforma, se habla de una justificación por la sola fe, pero de una santificación de obras. Y eso también es peligroso. Porque eso es, como Pablo le dice a los mismos Gálatas: habiendo empezado por la gracia, ¿vas a terminar por las obras? No puede ser. Si la justicia se recibe únicamente por la fe, la única manera de sostenernos en esa justicia, es decir, de crecer en santificación, ¿cómo es? Por la fe. Por la fe también. Claro, las obras vienen como resultado, o las obras acompañan la fe, pero no son las obras, o no es la ley. Como dije hace como unas 2 prédicas atrás, no es la ley o la obediencia a la ley la que va a producir la santificación. No es de esa manera. Aunque todos los creyentes son llamados a vivir en obediencia a los parámetros morales de Dios que nunca cambian, el hecho es que no pueden vivir por la ley más de lo que pudieron haber sido salvos por ella. Pregunta: ¿quién pudo ser salvo mediante las obras de la ley? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pretender vivir por ella? ¿Se dan cuenta de la incoherencia? Por eso, más adelante, en el capítulo 5, versículo 1, el apóstol les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez, ese era el problema. Habiendo sido ya liberados de la ley, querían regresar allá. El mismo problema de los hebreos, ¿recuerdan? Por eso también la epístola a los hebreos. Allí este grupo de judíos, algunos de los cuales pues eran creyentes también, pero querían volver, querían regresar al sistema judaico. Yo no sé, a veces pienso que ya el ser humano está tan acostumbrado a vivir como esclavo que aun cuando hemos sido liberados, todavía seguimos teniendo la mente de esclavos.
rápidamente, pero parece ser una anécdota, pero tiene mucho sentido, ¿no? Cuando ocurrió la emancipación aquí en Estados Unidos, ¿cuántos esclavos liberaron? Y muchos de ellos no se la creían. Ellos seguían viviendo como esclavos. Bueno, eso es lo que pasa muchas veces al creyente, que aunque ya es libre del poder de la ley, lamentablemente nuestra mentalidad no ha cambiado mucho. Y quieren seguir como si todavía fueran esclavos. Por ahora, Pablo se abstiene de presentar más argumentos y en su lugar da una exhortación de todo corazón. Les dice: ustedes saben muy bien de qué modo viví mientras ejercí el ministerio entre ustedes, y así quiero que ustedes vivan también. Miren, el apóstol aquí puede hablar con limpia conciencia. La verdad: os ruego que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. La razón para la imploración es esa precisamente, que él, cuando estuvo entre los Gálatas, en Hechos 13 precisamente, él se hizo como ellos. Aunque él era judío, mientras estaba entre los de su raza, Galacia, acuérdense, al norte de Asia Menor, lo que hoy sería el norte de Turquía, aunque él era judío, se hacía como gentil, conforme a su política de que a todos me he hecho de todos para de todos modos salvar a algunos. Pablo nunca se comportó ni se presentó a sí mismo como algo diferente a un pecador común, redimido por Jesucristo, en quien ya no hay judío ni griego, no hay esclavo libre, no hay varón ni mujer. O sea, Pablo no llegó allá jactándose de ser él un judío, de ser él cualquier otra cosa, excepto que la misma situación que en la que estaban ellos, un pecador redimido por Jesucristo. Al venir a Cristo, él se había despojado por completo del legalismo en que había estado envuelto con más firmeza que muchos otros judíos de su época. Y eso lo tenemos en Filipenses 3, 4 al 6, precisamente cuando él dice, ¿verdad? De que como muchos se jactan y dice, si ese es el caso, yo también tengo muchas cosas de que jactarme. Pero ¿cómo termina después de presentar esa lista de cosas? Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, si yo tengo que presentar cartas ante los hombres, mira todas las que tengo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué dice? Ahora las tengo por pérdida o por basura por amor a Cristo Jesús, mi Señor. O sea, Pablo realmente fue confrontado consigo mismo, con su realidad, y cambió por completo su vida. No él, sino quiero decir que hubo un cambio en su vida. Ya todas esas cosas ahora las tenía por basura. Había sido liberado, en otras palabras, había sido liberado de todas esas cosas. Los judíos creyentes en Galacia sabían bien que Pablo había abandonado su servidumbre anterior, no solo a las tradiciones rabínicas, sino incluso a la ley ceremonial de Moisés. O sea, él sabía que muchas de las cosas que aparecen ahí en la ley mosaica ya habían tenido su cumplimiento y que por lo tanto él no tenía que seguir viviendo bajo esas leyes, bajo esas ceremonias. Muchos de esos creyentes, como Pablo mismo, habían pagado un alto precio al volverse del judaísmo a Cristo, incluso contando con la separación de sus familias, apartamiento de las sinagogas, que muchas veces los trataban como si ya hubieran muerto. O sea, acuérdense, para los judíos, alguien convertirse en cristiano era haber apostatado de su fe. Y por lo tanto, ¿qué hacía? Los apartaban. Incluso sus propias familias los daban por muertos. Y eso habían sufrido muchos judíos creyentes. No obstante, ahora eran intimidados por los judaizantes
para regresar a su esclavitud anterior bajo la ley. Y lo que Pablo les dice con tanta urgencia es: yo les introduje a la libertad. Por favor, no regresen a la esclavitud. Como cuando los esclavos, volviendo a la ilustración del momento de la emancipación, como cuando les entregaban el certificado de libertad a los esclavos y ellos volvían a sus amos y nomás escuchaban la voz de sus amos anteriores e inmediatamente volteaban a ver. Como otra vez, ya estaban tan acostumbrados a eso que para ellos era normal seguir viviendo como si fueran esclavos, aunque ya eran libres. Lo mismo estaba pasando con estos hermanos en Galacia. Aunque ya eran libres, se estaban dejando arrastrar por los judaizantes, queriendo volver a esa esclavitud. Entonces, ya hablamos del ruego personal, hablemos ahora de su amorosa remembranza. Versículos 12b al 16. Remembranza, para los que no entienden esa palabra, es como un recordatorio. Eso significa. Dice versículos 12 al 16: ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Hermanos, el apóstol hace un cambio un poco abrupto en su enfoque para recordar a los Gálatas cuán fructífera y profunda había sido en otro tiempo su relación personal con él, o sea, la de los Gálatas. No solo ningún agravio le habían ocasionado, sino que le habían recibido con amor y con brazos abiertos mientras pasó por unas circunstancias muy penosas y en extremo adversas. ¿Cómo puede ser, está preguntando el apóstol, que ahora me rechacen después de ustedes mismos haberme aceptado con tanto amor? ¿Cómo puede ser eso? Al llegar por primera vez a Galacia, muchos judíos se pusieron en contra de Pablo al darse cuenta que su mensaje estaba dirigido igual por judíos y gentiles. Eso está en Hechos 13, 45 al 50 y 14, 19. Muchos se estaban oponiendo a eso. ¿Cómo puede ser que ese mismo mensaje tanto para unos como para otros? Sin embargo, Dios le usó para la salvación de muchos que se convirtieron tanto de los judíos como de los gentiles. Y eso lo van a ver luego en el capítulo 13 de Hechos, versículos 43 hasta el 14:1. Y aquellos hermanos que aceptaron su mensaje, también le aceptaron a él como persona, a pesar de su grave aflicción física que padeció en esa época. De hecho, fue a causa de una enfermedad, como dice el mismo texto, del cuerpo, que Pablo les había anunciado el evangelio al principio. Parece ser que en su primer viaje misionero, Pablo o bien cayó enfermo en Galacia o fue a ese lugar para su recuperación. Algunos sugieren que contrajo malaria mientras viajaba por las regiones bajas y pantanosas de Panfilia, por lo cual decidió ir a una región más alta en Galacia. Como les dije, la región de Galacia se encuentra más al norte. Y ministrar allí por un tiempo mientras su salud mejoraba. Sin importar, hermanos, qué enfermedad fue, se convirtió definitivamente en una prueba para los Gálatas, porque su condición física era tal que la respuesta natural a ella era la repugnancia. Así como, por ejemplo, los judíos tenían a los leprosos, ¿no? Que los apartaban, los tenían por inmundos. Bueno, la enfermedad que contrajo Pablo durante ese tiempo era tal que la respuesta natural era ¿qué? Repugnancia. Y a pesar de ello,
Pablo les recuerda aquí en Gálatas 4, no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Bueno, para atender a una persona así realmente se necesita tenerle afecto, ¿no? Amarlo de verdad, por repulsiva que fuese su enfermedad. El término que se traduce aquí, despreciasteis, significa juzgar como indigno o insignificante. Y el término para desechasteis tiene el significado literal de escupir, lo cual se acostumbraba a hacer como un acto de repudio. Miren, Pablo está diciendo que la condición en la que él se encontraba mientras estuvo en Galacia era tal que no se hallaba como una persona digna y al contrario, más bien podía haber ocasionado repudio. Y sin embargo, el apóstol fue aceptado y tratado como una persona dignamente. El hecho de que la enfermedad de Pablo no hubiera sido una barrera para su credibilidad entre los judíos y gentiles de Galacia fue por completo inesperado. O sea, que unas personas, piensen esto porque estos son hechos reales, hermanos. Que una persona llegue a una región, esté entre personas que nunca ha conocido antes y que esas personas lo reciban con tanto amor y lo escuchen, eso no es normal, eso era algo inesperado. El apóstol se admiró, como dice el mismo texto, de que antes bien le recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea, yo no sé, yo espero que se esté transmitiendo bien el mensaje, pero la forma como ellos lo recibieron fue mucho más que digna, a pesar de su condición física. Lo recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. No cuestionaron lo que les dijo por el aspecto que tenía entonces. No dudaron que se trataba de un mensajero de Dios y el representante apostólico del Señor Jesús en la tierra. Y estuvieron agradecidos en gran manera por la bendición de vida espiritual que habían recibido a causa de su ministerio entre ellos. Ellos estaban tan agradecidos con el apóstol y lo amaban tanto que no les importó tenerlo entre ellos a pesar de su estado físico y servirle. Tan solo después de su segundo mensaje en Antioquía de Pisidia, los gentiles, en Hechos 13:48, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Ven el recibimiento que tuvo el apóstol? Como persona, como predicador o como apóstol. Muchos creyeron. Desde el punto de vista humano, hermanos, la estadía de Pablo en Galacia solo había sido una circunstancia arbitraria, quizás precipitada por una enfermedad desafortunada. Alguien, o sea, son de esas cosas, de esas ocasiones cuando dice, bueno, providencialmente le tocó vivir ese tiempo allí, desde el punto de vista humano. Pero la manera tan abierta como fue recibido por aquellos que creyeron el evangelio que les predicó fue mucho más de lo que él hubiera podido anticipar. No obstante, ahora les pregunta el apóstol, ¿dónde pues está esa satisfacción? Subrayo esa palabra. Esa satisfacción, porque ellos lo hicieron no por obligación. Ténganlo presente. Ellos no atendieron al apóstol porque, pues bueno, pues ya nos tocó. Está aquí, ni modo de mandarlo para su casa. No. Lo hicieron con amor. Lo recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Entonces, ahora el apóstol, basado precisamente en ese argumento, ¿verdad? En esa amorosa remembranza, les pregunta,
¿Dónde está pues esa satisfacción que experimentabais cuando estuve entre ustedes? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Algunos sugieren que la vista se vio afectada producto de la enfermedad y por eso hace uso de esta hipérbole, se puede decir. Estoy seguro de que, os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Esa palabra satisfacción alude a la idea o alude a una bendición sin igual que trae gran felicidad y sentimientos de gozo, plenitud y contentamiento. Estos hermanos realmente estaban gozosos, estaban llenos de que el apóstol estuviera entre ellos más allá de su condición física. Desde el principio se sintieron satisfechos y felices conmigo y con el mensaje de gracia que les prediqué, dijo Pablo. ¿Qué les hizo perder esa satisfacción? ¿Por qué se han puesto en mi contra y en contra del evangelio de la gracia? ¿Ven por qué esto es una exhortación más personal? Aquí el apóstol no está trayendo argumentos sobre la justificación, no está citando el Antiguo Testamento, trayendo el ejemplo de Abraham, no está hablando acerca de la ley como ya lo hizo. No, aquí está hablándoles directamente a su corazón. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué se han puesto en mi contra y contra el evangelio que les he predicado? El apóstol refrescó sus recuerdos de que antes le habían amado a tal punto que hasta se hubieran sacado sus propios ojos para dárselos. Y como decía, es posible que Pablo usó también esto como una figura lingüística para sugerir que los gálatas estaban dispuestos a sacrificar su propia vista, el más valioso e irreemplazable de nuestros sentidos, si hacer tal cosa pudiera ayudarle de alguna forma. Sea cual haya sido la naturaleza específica de su enfermedad, su punto aquí es claro. Los gálatas le habían amado con un amor que les habría constreñido a hacer cualquier sacrificio a su favor. O sea, no solo fue que lo recibieron, que lo atendieron, es que ellos estuvieron dispuestos a hacer cualquier sacrificio por él. Tanto amor y tanto afecto le llegaron a tener estos hermanos en Galacia. Hermanos, o sea, realmente, otra vez, esto es para recordarles a ellos esa satisfacción que ellos tenían por el apóstol al principio. Sin embargo, tras haber pasado unos cuantos años, no muchos, la situación tuvo un cambio radical. Ahora Pablo les pregunta con mayor asombro: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Las personas en Galacia que habían sucumbido ante la herejía de los judaizantes eran culpables de deserción espiritual. Así como lo oyen, deserción espiritual o apostasía, que es lo mismo. Y mis hermanos, nada rompe el corazón de un pastor fiel como ver a una persona a la que se le ha compartido el evangelio domingo tras domingo apartarse de la fe. Yo creo que esa es de las cosas que más nos aflige en realidad. Ver cómo personas que han estado sentadas aquí por mucho tiempo deciden marcharse, desertando espiritualmente. ¿Cuánto más, escuchen esto, cuánto más aflige al Señor mismo la defección de aquellos? Escuchen la expresión del Cristo preencarnado en el Salmo 55, versículo 4 y versículos 12 al 14. Y ya van a ver por qué hablo así. Es una expresión del Cristo preencarnado. Dice: mi corazón está dolorido dentro de mí. Y ahorita vamos a ver por qué. Recuerden, está hablando Cristo. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. ¿Y por qué el Espíritu de Cristo
se sentía de esa manera. Versículos 12 al 14. Oh, ¿por qué no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado? Bueno, si era un enemigo, pues uno se prepara, ¿no es cierto? ¿Qué dice? No fue un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque pues me hubiera ocultado de él. Si es un enemigo, pues es apenas normal. Si él hubiera sabido, vamos a decir, se hubiera ocultado. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Quién fue el que alzó contra él su calcañar? No fue un enemigo, no fue alguien de afuera, no. Alguien que aparentemente lo amaba, alguien muy cercano y muy familiar. Ustedes ya saben de quién está hablando. Así como hay gran alegría en los cielos cada vez que un pecador se vuelve a Dios, también hay gran pesadumbre en los cielos cuando una persona se aleja de Él para seguir su pecaminosidad. Esa es la otra parte de la realidad. Y no, aquí una aclaración, y no porque esto lo coja de sorpresa al Señor. No fue porque el Señor no sabía que uno de ellos lo iba a traicionar. No, eso no fue. El Señor mismo les dijo a sus discípulos en Juan 6, ¿no os escogí yo a vosotros? Sin embargo, uno de ustedes es el diablo. O sea, que el Señor ya sabía eso. No fue que lo agarró de sorpresa. Pero es que en todas maneras, el hecho de que alguien haya estado con tanta intimidad, y así, si Dios quiere, voy a terminar la prédica, que parezca que de verdad es de nosotros y termine desertando, eso realmente es muy, pero muy doloroso y de mucho lamento. Lo que esto implica es que al darse un segundo viaje de Pablo a Galacia, algunos de los miembros de Galacia, o de la iglesia, ya habían sucumbido a la influencia de los judaizantes y habían empezado a dudar de la salvación solo por la fe, el corazón del evangelio, imagínense, lo cual habían aprendido y aceptado por medio del apóstol. Hermanos, el evangelio del legalismo, en este caso, se había vuelto más atractivo para ellos que el evangelio de la gracia. Y el hombre que había sido su amigo amado se había convertido para ellos como su enemigo. Lo que le pasó al Señor Jesús, ¿se dan cuenta? Aquel hombre que habían recibido antes con los brazos abiertos, con tanto amor, ahora lo tenían o lo estaban empezando a tener como su enemigo. Algo cambió allí. ¿Se dan cuenta del peligro del legalismo, hermanos? De querer volver a la ley, de querer volver a las obras, a las reglas. Es un atentado directo contra el evangelio de la gracia y contra la persona de Cristo. Muchas personas aprecian a un predicador o maestro solo mientras dice lo que ellos quieren oír. Buena prédica, porque se les dijo lo que querían oír. Pero cuando habla con la verdad, se convierten en sus más grandes enemigos. Muchos confundidos y otros desertores en Galacia habían sentido gran admiración por Pablo, pero ahora le venían como si fuera su enemigo, le veían como su enemigo, porque les confrontó con la verdad acerca del evangelio genuino de Dios que les había salvado.
y con la enseñanza falsa de los judaizantes que les había llevado de nuevo a la esclavitud del legalismo. No hay duda, hermanos, que entre los Gálatas también se encontraban algunos que nunca habían sido salvos en realidad. Como en todo lado, eso tampoco es nuevo. En toda iglesia hay creyentes y no creyentes. Y cuando hablo de no creyentes, no solo me refiero a que no se han bautizado. No, eso es lo de menos. A que aún siendo bautizados, participando de la mesa del Señor, viniendo todos los domingos y portándose bien y cumpliendo con deberes cristianos, sin embargo, no han sido regenerados. Sin embargo, no han nacido de nuevo y por lo tanto siguen viviendo en esclavitud. Y por esa razón retroceden con facilidad al legalismo o a la justicia imperfecta de las obras. Ya hablamos entonces de su ruego personal, hablamos de su amorosa remembranza, hablemos ahora de su advertencia contra los judaizantes. Versículos 17 y 18. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros. O sea, en realidad esa es la motivación, esa es la intención de los judaizantes. Quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. En otras palabras, ellos están celosos de nosotros que les predicamos la verdad. Pero ellos quieren que ustedes tengan celo por ellos. Y dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. De nuevo, Pablo advierte a los Gálatas acerca de sus enemigos, de que sus enemigos verdaderos eran los judaizantes. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Y el término griego que se traduce aquí para celo alude a la idea de un interés serio en alguien y con frecuencia se usaba para referirse a un hombre que pretendía a una mujer. Lo que está diciendo es que los judaizantes les hablan como si trataran de conquistarles, pero en realidad son pretendientes falsos que carecen de amor o interés verdaderos en ustedes y en su bienestar. ¿Sí? Cuando ellos vienen y les hablan, les endulzan el oído, ojo con eso. Ellos están tratando de conquistar sus corazones, pero no para vuestro bien, sino con intereses egoístas y malvados. La mayoría de las sectas, oigan esto, la mayoría de las sectas muestran un gran interés e incluso afecto hacia los posibles futuros miembros y les hacen muchas promesas de satisfacción personal y felicidad sin igual. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Hay supuestas iglesias donde viene un domingo y ya casi al otro domingo quieren bautizarlo con tal de hacerlo miembro. Tal como sucedía con los judaizantes, la naturaleza verdadera de la esclavitud espiritual se disimula muy bien. Los judaizantes no tenían ningún interés genuino en los creyentes de Galacia, más allá de hacerles caer en la trampa del legalismo. En realidad, ellos no estaban interesados en las personas. Ellos simplemente querían tenerlos como sus adeptos, como sus seguidores. Eran como los escribas y fariseos a quienes Jesús les dijo en Mateo 23:15, ¡ay de vosotros! Esto es una maldición. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué palabras más fuertes, ¿no? Son personas que en realidad se paran en la puerta para estorbar, porque ni ellos entran ni dejan entrar. Su intención y objetivo verdaderos consistían en apartarlos de la gracia de Dios
y ganar reconocimiento y aceptación entre la gente. Estoy convencido plenamente que ese es el caso en muchos púlpitos, donde hombres simplemente quieren fama, reconocimiento y aceptación, aparte del dinero, por supuesto. Eso es lo que implica la frase, para que vosotros tengáis celos por ellos. En realidad, su motivación verdadera, la motivación verdadera de los judaizantes, pues era agradarse a sí mismos, ¿no? Agradar en la carne. Y el apóstol sigue diciendo, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Pablo continúa en su explicación, porque él mismo se había propuesto mostrar celo a los habitantes de Galacia cuando les predicó el evangelio por primera vez. Otra vez, eso está en Hechos 13. La diferencia es que lo hizo de una manera encomiable y el apóstol mostró interés genuino en lo bueno siempre, motivado no por intereses egoístas, no para autocomplacerse, para llenarse a sí mismo, para ganar seguidores, no, motivado por el amor de Cristo y su deseo profundo por la salvación de los perdidos. Ese interés entusiasta era apropiado no solamente cuando Pablo estaba presente con ellos. El apóstol no estaba celoso de los judaizantes. No es que Pablo les manda esta carta a los Gálatas porque está perdiendo seguidores, como hoy día en las redes sociales. No, ese no era el problema de Pablo. Él no estaba preocupado por eso. Tampoco se oponía a ellos a fin de mantener su propia popularidad o liderazgo, sino para proteger el bienestar espiritual de los Gálatas. Me preocupa a ustedes, es lo que les está diciendo. Algunos años después, Pablo escribió desde la prisión en Filipenses, capítulo 1, versículo 15 y 17 al 18, lo siguiente. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Noten las intenciones con las que lo hacían muchos, ¿no? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo, hermanos, hizo advertencias en contra de los judaizantes, no debido a que ellos se oponían a él. O sea, otra vez, el problema de Pablo no era personal con los judaizantes. No era porque se oponían a él y le habían causado heridas personales, sino porque se oponían al evangelio glorioso de la salvación de Jesucristo. Ese era el problema. Que como les dije hace un momento, se paran ahí, pero ni entran ni dejan entrar a otros. Ese es el problema. Ya hablamos de su ruego personal, de su amorosa remembranza, de su advertencia contra los judaizantes y por último hablemos de su sincero deseo por ellos, por los Gálatas, su sincero deseo. Versículos 19 al 20. Hijitos míos, miren las expresiones que usa el apóstol aquí. Hijitos míos, por quienes vuelvo, ahorita vamos a ver el énfasis de esa palabra, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Con interpelaciones maternales, Pablo se dirige ahora a los creyentes de Gálatas como hijitos míos, ¿verdad? Esa expresión es un diminutivo que se usaba en un sentido figurado como un término de afecto especial. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Noten, hermanos, el apóstol aquí no litigó con argumentos legales como un abogado delante de un jurado escéptico, que está ahí nomás esperando qué va a decir el juez o el abogado, sino que instó con amor como un padre le habla a su hijo descarriado. La ilustración con la que empezamos, ¿recuerdan?
Así es como Pablo ahora les está hablando a los Gálatas. Como un padre amoroso le habla a su hijo descarriado. Su significado literal, hijitos, es niño pequeño. De ahí la traducción hijitos es apropiada. Los creyentes en Galacia, hermanos, eran muy queridos para Pablo, pero habían actuado como bebés indecisos que rehusaban nacer y salir a la luz. Así se estaban portando ellos al querer volver a las obras de la ley. La compasión de Pablo siempre era evidente. También, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2, versículos 7 al 8, él se expresa de la siguiente manera: fuimos tiernos entre vosotros. Noten que esto era algo característico del apóstol, ¿no? Su compasión, su ternura. Dice: fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. No los hijos de la otra, sino ¿quiénes? Sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. La diferencia es que estas palabras están dirigidas a una iglesia, vamos a decir, muchísimo más aceptable, sin problemas, sin mayores problemas. Sí tenían algunos problemas, más que nada escatológicos, eso ya lo vimos aquí, cuando se predicó el Tesalonicenses, pero no eran tan grandes definitivamente como los de Galacia, ¿no? Con los Gálatas, en cambio, tras haber dedicado tiempo y energías para su crianza espiritual en su nueva vida en Cristo, ahora volvía a sufrir dolores de parto. Hermanos, esto es una situación anormal y va contra naturaleza. Pregunta: ¿cuántas veces puede nacer un bebé? Parece una pregunta, ¿verdad? Ustedes ya saben. Pero, por eso digo, parece esto algo anormal o contra naturaleza. Pero el apóstol está diciendo: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Por qué el apóstol está usando esta hipérbole, se puede decir, esta figura de volver a sufrir dolores de parto? Es como si el apóstol les estuviera diciendo: hermanos, muchos de ustedes ya han experimentado el nuevo nacimiento, es verdad, pero la forma en que actúan ahora mismo parece necesario otra vez que pasen por el nacimiento espiritual. Ustedes me hacen sentir como una madre a la que dicen que tiene que dar a luz al mismo bebé por segunda vez. Así era como se sentía el apóstol Pablo con estos Gálatas. Ustedes me están haciendo sentir que tengo que darlos a luz otra vez. Pues es que, hermanos, y no es para menos, dado que lo que estaba aquí en juego no era cualquier doctrina, no era cualquier práctica, era nada más y nada menos que el corazón mismo del evangelio, lo que estaba bajo ataque. Por eso el apóstol habla con esos términos. Ustedes me están haciendo sentir como que tengo que parirlos otra vez. Sin embargo, por anormal y trágica que fuese su condición espiritual, Pablo no estuvo dispuesto a abandonarles hasta que Cristo fuese formado en ellos. ¡Wow! El verbo morfó, de formado, alude a la idea de forma esencial, como cuando Pablo en Filipenses 2 habla de Cristo, quien se despojó a sí mismo, ¿verdad?, no considerando el ser igual a Dios. Ahí es prácticamente usar la misma palabra, o teniendo la forma de Dios. Está aludiendo a la forma de esencia. Y por eso se aplica en este caso, cuando habla de que hasta que Cristo sea formado, se aplica
al carácter semejante a Cristo. La semejanza a Cristo, hermanos, es la meta en la vida de todo creyente. Por tanto, de la manera, dice Pablo en Colosenses 2:6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él. Ya tienen a Cristo, vivan como Él. En Romanos 13:14 habla de que Dios predestinó a los creyentes. Romanos 13 no, Romanos 8. En Romanos 8:29 habla de que Dios predestinó a los creyentes para que fuesen hechos ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo. Hermanos, ese es el propósito de nuestra elección, ¿saben? Y no solo eso, sino que en el contexto de Romanos 8, ustedes ya saben, o pueden volver a leerlo, específicamente está hablando de los sufrimientos de los creyentes. ¿Y saben cuál es el propósito de los sufrimientos de los creyentes en las pruebas? Esto: ser hechos más conformes a la imagen de Jesucristo. Porque al final de cuentas, esa es la meta de la vida de todo creyente, ser hechos más conformes. Si están pasando por alguna circunstancia, tengan la plena seguridad, si son creyentes, de que esto tiene un propósito bueno, un final muy bueno. ¿Y es cuál? Hacerlos más semejantes a Jesucristo. En 2 Corintios 13:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de nuestro Señor, somos transformados, misma palabra, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, el Padre envió al Hijo a la tierra, claro, principalmente a morir, pero no solo por ello. No solo vino a morir y a poner su vida en expiación, pero también vino para vivir como el ejemplo divino de quienes se salvan. De alguna manera, hermanos, permítame decirlo así, estamos llamados a ser réplicas vivas, no muertas, como las que se encuentran en los museos. No sé si a ustedes les ha tocado ver réplicas de artistas, de famosos, de gente, y que parecen muy reales, ¿no es cierto? Bueno, nosotros estamos como creyentes llamados a ser réplicas vivas de nuestro bendito Señor. Ese es el propósito de nuestra salvación, que otros puedan ver a Cristo en nosotros y lo glorifiquen por ello. Ser hechos más conformes a la imagen de Jesucristo. Y el gran deseo de Pablo era precisamente tratar de manera directa estos problemas. Vuelvo y repito, el gran deseo de Pablo era tratar de manera directa los problemas que requerían su presencia inmediata entre ellos, a fin de poder tratar mejor a los Gálatas en persona. Oye eso, el apóstol les envía esta carta a los Gálatas, ¿verdad? Con este regaño, se puede decir, porque esta carta es un regaño prácticamente, para que dejen de creerle a los judaizantes y sigan en la libertad con que Cristo los hizo libres. Porque mire lo que dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Quisiera hacer eso. El apóstol, hermanos, no hallaba qué decir o cómo decirlo, además de todo lo que ya había escrito, debido a que estaba tan perplejo en cuanto a ellos. Y ya con todo lo que hemos visto, la forma como ellos lo recibieron con tanto amor, con tanto esmero, cómo ellos lo trataron, la forma, ¿verdad?, cómo los judaizantes los estaban engañando. Y ahora con este deseo del apóstol tan fuerte de que Cristo fuera formado en ellos, el apóstol ya había hecho todo lo que se tenía que hacer y decir todo lo que se tenía que decir. Estaba tan perplejo, tan desconcertado en cuanto a lo que les estaban pasando. El apóstol no podía entender cómo era posible que tras haber sido enseñados tan bien en el Evangelio y tras haberlo creído de forma tan genuina, parecía que lo habían abandonado con tal precipitación. Era de no creer
lo que les estaba pasando a los Gálatas. Y mis hermanos, trayéndolo más a nosotros, ninguna iglesia está exenta de que algo así pueda pasar. Cuando nosotros leemos una carta en las Escrituras, una epístola, debemos, sí, obviamente pensar, estudiar el contexto, a quién fueron dichas las palabras, pero no tomarlas como que, bueno, pues eso era el problema de los Gálatas solamente. Eso era el problema de los Corintios, aquí no pasa eso. No, mis hermanos. Si están ahí, si el Espíritu Santo quiso que esas cartas quedaran registradas aquí, es porque es exactamente lo mismo que pasó allá que puede también pasar acá. Y no solo que puede, sino que pasa. Es una realidad. No es un caso hipotético. No, eso también pasa, ha pasado aquí y seguirá pasando. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos quiénes van a ser estos hombres o estas personas que no son genuinos? Por lo que el mismo texto nos está diciendo, de alguna manera. Porque al final van a desertar. Hermanos, es una terrible inmadurez querer regresar a las obras, aún en el proceso de santificación, después de haber recibido la gracia de la justificación. Es una terrible inmadurez. Es como querer regresar al vientre de la madre después de haber nacido. Así mismo. Por eso el apóstol se expresa de esta manera: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es una total incoherencia y en el peor de los casos una apostasía. Y por eso quise dejarme este texto para el final. Los invito a que vayan a Hebreos capítulo 6. Es un texto que ya prediqué aquí. Yo creo que ya muchos no lo recuerdan. Pues déjenme refrescárselos un poquito. Y si no, ahí también están las prédicas. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Porque esto que le estaba pasando a los Gálatas es lo mismo que le estaba pasando a los hebreos. Y miren la exhortación que tenemos allá, o las palabras que tenemos allá. Porque es imposible, ¿no? Aquí no hay otra puerta, no hay otra ventana, no hay otra salida. Es imposible. Y oigan los términos que va a usar aquí el apóstol. Que los que una vez fueron, ¿qué? Iluminados. Rápidamente, ¿qué significa eso? Bueno, significa que de alguna manera entendieron el Evangelio. Eso significa la iluminación, haber entendido el Evangelio. Gustaron del don celestial. ¿Saben qué es el don celestial en Hebreos 6? Eso se dijo también. O mejor dicho, ¿quién es el don celestial? ¿Quién es el don que viene del cielo? Jesucristo. Oigan esto. Han sido iluminados, gustaron del don celestial, que es Cristo, igual que Judas. Fueron hechos partícipes ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que quizás pudieron haber incluso servido en la iglesia. Judas sirvió entre los 12, ¿sí? Él también predicó el Evangelio junto con nosotros. Y también hizo muchos milagros y sacó demonios. Participó del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, como las personas que mencionaba hace un momento, que vienen domingo tras domingo a escuchar la buena palabra de Dios. ¿Y qué más? Y los poderes del siglo venidero. Ver vidas transformadas, ver resurrección de muertos en un lugar. Eso es gustar de los poderes del siglo venidero.
Entonces una persona puede haber disfrutado de todas esas cosas. Pregunta, ¿eso significa que es un creyente? ¿Cómo sabemos? Por lo que dice el versículo 6. ¿Qué dice? Y recayeron o apostataron. ¿Qué dice? Sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Qué dice en el versículo 4? ¿Cómo empezó? ¿Que eso es qué? Imposible. Oh, mis hermanos, de verdad le pido al Señor, le ruego al Señor en oración que nos guarde de querer regresar a la esclavitud de las obras en cualquiera de sus manifestaciones. En cualquiera de sus manifestaciones. Nosotros quizás, como lo he dicho otras veces, ya no tenemos problemas con los judaizantes, pero sí tenemos problemas con otros tipos de manifestaciones legalistas. Que el Señor nos guarde. Oremos. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, gracias te damos por tu palabra buena, por tu palabra que es poderosa para dar vida, Señor. Es poderosa para levantar muertos espirituales. Te ruego, Señor, que uses esta palabra para traer a la fe a aquellos que quizás por mucho tiempo han estado entre nosotros, pero aún no son de nosotros. Te ruego, Señor, para que esta palabra, Señor, penetre sus corazones, para que ya no sigan viviendo bajo las sombras, para que ya no sigan aparentando lo que no son, sino que sean genuinos y verdaderos. Y te ruego, Señor, por esta iglesia toda, que nos guardes, Señor, nos guardes de querer volver a la esclavitud. Danos, Señor, concédenos la mente de Cristo. Concédenos vivir como lo que somos, tus hijos, no como esclavos. Te lo rogamos en su nombre y para su gloria. Amén.